nuevamente con el programa El Mecanismo del Éxito. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial, tenemos 4 invitados y el tema que vamos a tener ahora es las actividades económicas para promover el desarrollo sostenible en el Perú. Evidentemente que nosotros en este sentido, en este programa, siempre tenemos que tener una visión hacia futuro. Entonces voy a dejar para que cada uno de los asistentes, quienes son profesionales reconocidos en el país, se puedan presentar. Luis, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Antepán Siqueiros. Yo soy experto en proyectos, de profesión economista, tengo un doctorado en economía y, bueno, me dedico a hacer proyectos generalmente, ¿no? Ok. Manuel. Bueno, mi nombre es Manuel Manrique, yo soy doctor en medio ambiente, he tenido experiencia en el sector agrario y estoy identificado contigo en la preocupación de desarrollar en el Perú actividades que apunten justamente al desarrollo sostenible. Exacto. Por favor, Jorge. Mi nombre es Jorge Manrique, soy egresado de la maestría de Prospectiva de San Marcos y me dedico a la actividad académica principalmente, preocupado por los asuntos de futuro principalmente. Ok, cómo no. Jorge. Perdón, Efraín. Buenos días ante todo. Sí, mi nombre es Efraín Castro Gallo, de profesión ingeniero electrónico, sanmarquino, de la maestría también de Prospectiva y actualmente haciendo un doctorado en gestión pública, ¿no? Políticas públicas y gestión del Estado en el CAE, ¿no? Yo, digamos, actualmente soy docente universitario, ¿no? Docente investigador, muy ligado al tema prospectivo de enfoque de futuros, pues, y acá para poder compartir con ustedes. ¿Cómo no? Estas experiencias. Estimados amigos, entonces el día de hoy, como nunca, somos 5 personas y yo agradezco a ustedes, por favor, por haber aceptado esta invitación. Pero antes de entrar a los bloques que necesitamos, digamos, orientar a las personas que nos ven, yo quisiera lanzar una pregunta que es la siguiente. En las inversiones públicas que se están dando en nuestro país, lamentablemente, hay muchos casos de obras paralizadas, contratos resueltos y muchos problemas en mayores tiempos y mayores costos. Mi pregunta precisa, aprovechando la experiencia de ustedes, que ya la lancé a Manuel, digamos, es ¿cuál es la principal causa del fracaso de los proyectos, sobre todo las de inversión pública? Luis, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, indudablemente que todos los proyectos que están orientados a las actividades públicas, hay un temor por las autoridades de desarrollar estos proyectos. Ha habido mucha corrupción y todos los proyectos han venido fracasando porque no ha habido proyectos que realmente terminen de concluirse justamente por el temor de lo que nosotros conocemos a raíz de toda esta corrupción que hay, ¿no? Entendido, perfecto. Sí. Ok, gracias. Manuel, ¿cuál es tu punto de vista sobre esa pregunta directa y muy concreta? Yo creo de que quizás el problema en los proyectos nacionales ven en las prioridades cuál poner antes que otros. Miren, le pongo por ejemplo la línea 2 de Lima, su costo, casi 7.000 millones de dólares. Y que tiene 4 años ya de que se... Sí, mire, el precio, dicen, entre el tren de Yurimbango a Quito no llega a los 2.000 millones. Entonces uno podría poner, ¿no?, que le puede dar más desarrollo al país. La línea 2 probablemente tenga un porcentaje más de esos gastos extras. Claro. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué cosa debemos priorizar? Y lo segundo, que fundamental, es el seguimiento. O sea, calificar que un proyecto está mal hecho, yo creo que es raro, ¿no? Porque aquí hay profesionales, claro. El proyecto se hace. El problema es cuando ese proyecto se encuentra en la etapa de ejecución, la capacidad de la gente que tiene que llevar adelante la ejecución de los proyectos. Conforme. De tu parte, Manuel, ¿cuál sería tu punto de vista, por favor? Jorge Manrique. Perdón, Jorge. El asunto viene por el diseño de los megaproyectos. Se diseñan megaproyectos en países atrasados en donde no existe la cultura, ni la organización, ni el orden necesario para ejecutar esos proyectos. Pero al mismo tiempo está acompañado de corrupción. Entonces se presentan los documentos técnicos y realmente lo que más interesa es cómo se establece la relación con el contratista para ejecutar este tipo de megaproyectos. Okay. Sin embargo, hay elementos favorables, diríamos. Por ejemplo, la infraestructura agraria, ¿no?, con los proyectos de irrigación que son concebidos por el Banco Mundial. Ha tenido una trayectoria más o menos respetable en el asunto del manejo de los recursos hídricos. En consecuencia, eso hay que rescatarlo. Pero por otro lado, hay una ausencia de priorización, como ha sido señalado, donde se desarrollan y se necesitan proyectos, por ejemplo, para conservar los recursos agrarios, los recursos hídricos. Eso es lo que falta. No hay una
priorización, y por lo tanto hay proyectos como los que ha mencionado en el caso de las ciudades, en donde realmente se desperdicia mucho dinero, mucha inversión para un impacto reducido. Pequeño. ¿Y tu parte, Efraín, cuál sería tu punto de vista Bueno, sobre el tema? en principio señalar que de fondo está el tema de la corrupción. Creo que no es que ha habido corrupción, hay corrupción. Y hoy en día decimos que es un sistema estructural la corrupción. Antes decíamos es coyuntural, no, ahora es estructural. Eso nos dice que eso viene de muy atrás y que se va consolidando en lugar, digamos, de ir mejorando. Entonces, todo proyecto, principalmente aquellos que son muy visibles, y comparto lo que dice Enrique, el tema agrario, éxito, panadería, pero no son muy visibles. Pero lo que sí mira la gente, los colegios, las carreteras, los puentes, ¿no? Y donde se nota eso, y donde, digamos, parece que es más fácil, digamos, prestarse, digamos, a esa parábola, a esa cobertura grande que es la corrupción. Yo creo que el tema central es ahí. Okay. ¿No? Las calidades profesionales no creo que sean, porque sí hay calidad profesional. Pienso que sí hay muy buena calidad profesional. El tema va por el aspecto de la gestión, que se enmarca, digamos, en un tema, digamos, de corrupción, ¿no? Muchas gracias, Efraín. Manuel, yo quisiera, digamos, empezar ya el primer bloque del programa. El tema sería el cambio climático en el Perú, problemas, impactos y acciones. ¿Cuáles son tus puntos de vista, por favor, al revés, cosas al respecto, y de paso todos comentamos ese asunto? Bueno, nosotros hemos vivido en carne propia justamente los efectos del cambio climático, ¿no? Ya se vuelve una periodicidad más constante, lo tenemos en el efecto del fenómeno del Niño, o el fenómeno costero, como lo quieran llamar, y tenemos que estar, pues, preparados para eso, ¿no? Hoy en día el diseño de nuestra infraestructura, de nuestro plan de desarrollo, tiene que estar ligados justamente a estos efectos, para evitar lo que ha ocurrido, para evitar que las calles... O sea, ¿te refieres a mejorar los diseños, mejorar las hay que prepararse, ¿no? Por ejemplo, ese puente colapsado, la base de apoyo Así estaba es. prácticamente a la orilla. Hay que saber que es la posibilidad que con estos fenómenos crezcan las corrientes, Claro. entonces hay que Así es. incluirlo en el diseño. No solamente en este caso, por ejemplo, las carreteras del norte, ¿no? Así es. Todos los años crece el río, se llevan las carreteras, hay que estar preparados para esos efectos, y no repetir en las inversiones en ese tipo de infraestructura. Encontramos una solución que puede inicialmente costar más, pero va a ser va a tener más tiempo de vida, ¿no es cierto? Que es lo ideal cuando uno utiliza escasos recursos, como es en el caso de nuestro país. Lo cierto es que las instituciones públicas ya han tomado conciencia de este tema del cambio climático, no como en otras poblaciones, que su presidente, por ejemplo, duda de la existencia del cambio climático. Acá no, acá todos somos conscientes y nos estamos yendo. Lo estamos sintiendo. Lo cierto también es que no podemos esperar que de una temporada a otra podamos suplir todas las deficiencias que vienen de la cultura de años atrás. Claro. Pero yo noto de que hay ya una predisposición de las autoridades, de los proyectos de inversión que se hacen, de tomar en cuenta estos efectos. Precisando lo que has dicho, Manuel, y amigos, por favor, tú estás dándole énfasis al diseño, que no tome en cuenta a lo mejor los riesgos propiamente Así del es. cambio climático. Así Un tema es. importante, ¿ah? Por supuesto, miren, yo les digo un ejemplo. Yo he sido director en Chaimocho. Chaimocho es un proyecto de vital importancia para el país. Sin embargo, no tenía embalse de agua. ¿Qué pasaba si con un fenómeno del Niño, el canal, por ejemplo, que traslada el agua desde el río Santa hasta el Valle de Moche, en el camino se interrumpe? Se pierde toda la producción, porque no había en su diseño un Un afianzamiento. Claro, un envase de agua, Así un es. reservorio, que recién está en los planes Claro. de la tercera etapa, ¿no? Entonces, ahí en esa falta de la concepción urgente, prioritaria, en un megaproyecto de esta naturaleza, ahora en los proyectos menores de carreteras, no se toma en cuenta el impacto cuando la agresividad es mucho mayor, terminamos pues destrozando las carreteras. Perfecto. Por favor, Luis, ¿cuál es tu opinión en relación a este punto que estamos tocando en este momento? Bueno, pienso que el cambio climático no solamente es en el Perú, es a nivel mundial. Claro. Y lo que tenemos nosotros acá en el Perú, lamentablemente, los diseños que se hacen de cada uno de los proyectos no están bien encaminados, ¿no? Porque nosotros mismos, los ciudadanos de este país, nos ponemos en lugares que realmente... nos ubicamos en el cauce de un río, por supuesto, ¿no? Un cauce antiguo. Entonces, la naturaleza, ¿no?, tiene
una acción natural, ¿no? Ya. No dice yo me voy por acá, me voy por allá, pero si alguien se pone en un lugar que realmente va a ser afectado, Claro. va a destruirse. Es vulnerable. Ahora, los proyectos indudablemente también tienen que tener mucha tecnología. ¿Por qué? Porque los políticos o la gente que está encargada de desarrollar los proyectos básicamente se lleva mucho de la parte susceptible de la población, ¿no? Dicen, quédense en tal lugar, allí vamos a Todos los servicios le vamos a dar. Le vamos a dar todos los Y servicios. eso está mal, pues, ¿no? Claro, porque finalmente, porque eso es lo que pasa, lo que tenemos acá. No solamente es el efecto invernadero, que haya subido prácticamente el porcentaje del efecto invernadero y todo lo demás, sino nosotros sabemos perfectamente que no, porque los glaciales se están derritiendo y todo lo demás, sino lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un proyecto, como dice Manuel, que realmente tenga la participación y la tecnología adecuada. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, ¿no? Cuando desarrollaba proyectos, yo soy de la primera promoción de la UNI, ¿no? Ajá. De proyectos. Entonces, cuando desarrollábamos proyectos, nos decía que hiciéramos un proyecto donde no debería estar, y además no era rentable, pero hay una acción política. Claro. Entonces, el técnico, ¿qué hace? Adecúa el proyecto Ujú. a esa visión, y lamentablemente terminamos destruidos, ¿no? Por supuesto. Claro. O sea, hay un límite entre la injerencia política y la injerencia de ingeniería, desarrollo del proyecto, concepción, como tú lo has dicho, ¿no? La conceptualización del proyecto, que es un tema sumamente importante, ¿no? Así es. Ok, Efraín, ¿qué dices sobre el tema? ¿Cuál es tu opinión? Tú que temas, creo que tienes un tema de tesis doctoral, me parece, orientado a algo de esto. Sí, tanto el tema, como menciona el doctor, de la magnitud, digamos, del efecto del cambio climático a nivel mundial, pero lamentablemente, digamos, son los países menos preparados o menos con menos recursos para enfrentar eventos tan importantes, de tal magnitud, los que se ven y los que van a verse más afectados, como es el caso de nuestro país, ¿no? Donde se manifiestan eventos como pues el fenómeno del niño costero, el constante, digamos, o frecuente o recurrente evento de los huaicos en la zona acá a menos de 1 hora de Lima, y pues los friajes y las heladas y los friajes como consecuencia que se hacen cada vez de mayor magnitud producto, digamos, de este efecto, de este fenómeno, ¿no? Como se dice en una de las definiciones pues, de los drivers de perspectiva tecnológica, es un fenómeno, ¿no? Que bueno, cada vez se hace más evidente, y que obviamente hay dos posturas a nivel mundial, unos que quieren desconocer que eso es así y otros que, digamos, demuestran con hechos presentes, pasados, y pensamos nosotros con enfoque de futuro que serán mucho más fuertes en la medida que sigamos en la misma dinámica de enfrentarlo, ¿no? Muy Claro. lentos, muy poco, ¿no? Qué bueno. Jorge. Mira, lo que a mí me parece es que falta de todas maneras capacidad de gestión del Estado. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se desarrolla gestión pública en un Estado pobre y atrasado como el Perú respecto de un país desarrollado? Por Las supuesto. diferencias son abismales y Es una- corresponden a las es un diferencias una brecha enorme. en evolución. Así es. O sea, en el país desarrollado tienes un desarrollo tecnológico impresionante para poder hacer prevención Claro. y recursos además. Así es. En un país atrasado, los recursos están dosificados porque obviamente no tenemos autonomía Ujú. y capacidad. Y además de eso no hay capacidad de Estado. O sea, ¿qué yo priorizo en términos generales para el país para enfrentar los efectos del cambio climático en el Perú? Entonces han habido avances muy importantes, ¿no? Claro. Pero esos avances a veces se notan muy limitados cuando no hay capacidad de previsión. Tenemos el caso de Chosica, Eso. un caso Es muy un caso- puntual. Claro. Entonces pasan los años, todos los años, y ocurre lo mismo. Ujú. No hay capacidad de gestión, no hay capacidad de intervención, se desarrollan acciones improvisadas. Y no es un problema de plan, es un problema de conciencia. Ok. Entonces, la estructura burocrática que tiene el Estado
no permite establecer una capacidad de convocatoria a la población, concientización, para poder enfrentar estos fenómenos, y además considerando las condiciones del Perú, ¿no? Hay un punto que es importante, Manuel y Luis, estimados amigos, que yo creo que lo has dicho acá, Luis, tú lo has comentado, el ordenamiento territorial, pero digamos ordenamiento territorial con visión de futuro país. Es un tema, yo creo, clave. ¿Qué cosa podrías tú aportar en ese punto, Manuel? Porque el ordenamiento territorial se refiere, es el planeamiento de las ciudades, ¿no es cierto?, en función de una visión de futuro país. Y no como decía Luis, que deja que la gente donde quiere se pone, y el Estado dice, ya te voy a poner un servicio de agua, todo. Entonces estamos creando un caos en ese sentido. Bueno, es evidente que nosotros no hemos planificado el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y yo creo que incluso para adelante se hace difícil planificarlo, porque ya tenemos una base, ¿no? No es tan fácil decir yo voy a planificar. Claro. Porque en primer lugar, el que planifica y el que ejecuta son diferentes, porque planifica el gobierno y ejecuta la población de propia iniciativa. Eso. Y cuando la gente reclama sus derechos, resulta siendo después apoyado por gente demagoga que quiere ve ahí, que aproveche esa situación, la parte política, votos. Y además económica, porque además es un negocio. Es un negocio tremendo. Sí, sí. Definitivamente. Pero lo cierto es que el tema de hoy día es importantísimo, porque una solución a esos problemas está en generar por el desarrollo en el interior del país. Si hubiera actividades importantes en el interior del país, ya no habría una inmigración, ¿no? Lima es una ciudad especial en el mundo, ¿no? Si uno se compara, bueno, los capitales, por ejemplo, los países europeos, donde la capital no reúne ni al 10% de la población del país, ¿no? Acá es diferente, acá tenemos la tercera parte de Lima. La tercera ¿Por parte. qué? Porque ahí están las posibilidades, ahí están los puestos de trabajo, ahí está el futuro, por decir, de la gente, ¿no? El provinciano que quiere destacar con todo derecho, viene a Lima a buscarse un futuro, una fuerza, por supuesto, de trabajo. Entonces, ahí eso es lo que tenemos que ver, desarrollar actividades necesarias que permitan que las ciudades del interior crezcan. Generar polo de desarrollo. ¿Tú qué dices, Tenemos un caso emblemático, lo último que pasó, ¿no? Que dio la vuelta al mundo de una mujer que prácticamente fue arrasada. Ah, claro, salió, ¿no? Para que veamos que no está planificado. Así es. Se instalan ahí. Ahora también nosotros sabemos perfectamente que cada vez que ocurren este tipo de fenómenos, hay un estudio que hizo Tiller, creo, de Inglaterra, en el instituto, donde hablaba de que prácticamente hay 7.000 millones de metros cúbicos de agua que perdemos nosotros, que es prácticamente el consumo de la población de Lima por 10 años, ¿no? Entonces, para que veamos nosotros que realmente es terrible, ¿no? Terrible. Claro. Y encima que por problemas de no tener agua potable tenemos una anemia que está subiendo cada vez peor, ¿no? Y en este desarrollo sostenible nosotros sabemos perfectamente que lo que tenemos que ver es la solución a estos problemas, no solamente climáticos, ¿no? Sino también el problema de sostenibilidad de la población, ¿no? Correcto. La visión prospectiva, por favor. ¿Qué pasa con los ordenamientos territoriales?
y sabe que los recursos hídricos los tenemos ahí como una telita de araña, ¿cierto? Y son 5 años, 10 años en donde la ausencia del recurso hídrico Claro. va a ser tan grave que realmente no vamos a poder reaccionar. Ok. Y el Perfecto. ordenamiento territorial, obviamente, es un problema que tiene que ver con el crecimiento de las megaciudades. Excelente. Cómo descentraliza, cómo arma polos de desarrollo, cómo arma cadenas productivas de la minería para que las empresas de China no se lleven el mineral en bruto, además de escondido con oro. Exactamente. O sea, por ejemplo, ¿no? Es una locura, Ok, una locura. entendido. Es un desorden. ¿Cómo no? Efraín, ¿qué dices Sí, tú? yo parto del que refería Enrique, lo que se llama la cuádruple hélice, ¿no? No hay pues una relación muy directa entre Estado, la empresa, la academia y los colegios profesionales, la sociedad civil organizada, como se dice, ¿no? Y parto por ahí porque quiero hacer referencia, ¿no? Una publicidad de un evento que a nosotros nos ha costado mucho desarrollar y que ahí se ha quedado, Sí, se ha es el quedado, Plan Perú 2040, lamentablemente. donde, digamos, nosotros en el aspecto del ordenamiento territorial no lo enfocábamos, ¿no? Creo que sí es importante la perspectiva en este tema, es muy importante Es vital. con el enfoque de la perspectiva territorial, ¿no? Nosotros consideramos que se tiene que partir, digamos, de una claridad de qué cosa le corresponde a la minería, qué cosa le corresponde a la agricultura, qué cosa le corresponde a la ingeniería y qué cosa le corresponde a cada uno en el desarrollo del país, en los lugares donde tiene que actuar. Si tengo que explotar petróleo, sí, donde te corresponda, no donde tú quieras hacerlo. Minería donde te corresponda, donde tú quieras hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea. Planificación Y de eso uno paisaje. tiene que mirar, ¿no? Porque en el futuro el evento climático va a ser más impactante. Claro. En el evento futuro la tecnología va a ser mucho más relevante. Entonces tenemos que utilizar todos esos elementos para pensar cómo queremos el país distribuido para todas sus actividades, ¿no? Eso que acaba de decir Efraín da pie justamente al tema central del programa. Sugerencia de Manuel es ¿qué actividades económicas debemos priorizar para promover el desarrollo sostenible en el país y evitar las cosas que estamos señalando? ¿Cuáles serían esas actividades económicas que tú sugieres? Yo estimado creo Manuel? de que primero tiene que haber una comunidad de ideas, ¿no? Ajá. Yo soy de las personas que creo que si el Perú tiene que vender piedras para lograr un crecimiento económico para después apuntar un desarrollo, tiene que hacerlo. ¿No es cierto? Ya se acabó ya la historia del mendigo sentado en un banco de oro. Sí, ya O se el acabó. mendigo no podemos seguir siendo. ¿no No, es cierto? ni de bromas, amigo. Nos aún teniendo el Las banco canas de oro. los están diciendo. Pero lo que hay que hacer es que hay que regular la explotación de los recursos, pero hay que explotarlos. Ya. Porque si no nos remitimos pues a la parábola del Señor, de la parábola de los talentos. Si nos entregan a nosotros un recurso, tenemos la obligación de explotarlos. No hay que guardarlos ahí Ya. para sentirnos orgullosos de lo que tenemos debajo de la cama o debajo de la piedra, como decía la parábola. Entonces, ahí tenemos primero que ver una comunidad de ideas. ¿Queremos explotar nuestros recursos? Sí. Lo que hay que ponernos son condiciones. Por ejemplo, miren, en Madre Dios, teóricamente no se puede explotar porque es parte de una reserva, porque Claro. son recursos. Y la desgracia, ¿no? Están depredando completamente la Amazonía. Destrozando. ¿Y por qué no lo hacen una empresa formal? Así Hoy en es. día hay explotación de recursos en Canadá, en los bosques de Canadá. Hoy en día, si uno quiere encontrar una sociedad que reclama sus derechos, la puede encontrar en el sur de Chile, en los mapuches. Así es. Pero gente que deja explotar los recursos, porque obtienen enormes beneficios de las empresas hoy en día modernas. Ujú. Eso es lo que necesitamos nosotros, que entre una empresa moderna a explotar los recursos y nosotros ponerle las condiciones. Y podemos así aprovechar mejor esos recursos y sacarle provecho para nuestras comunidades, Ujú. para lograr de que el recurso natural tenga un efecto directo Toda la parte que tú a la comentabas, parte social, ¿no es cierto? claro. Y ese redunde en una conservación de la ecología, que es lo que Manuel, se busca al final. Tú hablabas en las conversaciones que hicimos antes del programa, toda la parte de árboles, todo el ciclo completo económico. ¿Cómo podías ampliar eso ahora? Miren, una actividad, por ejemplo, que yo he participado en varios foros y que no encuentro el eco realmente necesario, es la actividad forestal. En el Perú, cuando uno habla de deforestación, la gente se equivoca, ¿no? Empieza a hablar de pretender reforestar la Amazonía. Eso no ocurre, ni debe ocurrir, porque la Amazonía es un bosque natural, no se debe tocar como ocurre en todos los países del mundo. Nosotros tenemos que generar nuestras propias árboles para poder cubrir la necesidad de madera que tenemos. Conforme. La sociedad
en la industria, en la construcción, en el papel. Okay. Necesita madera. Y hay madera como recurso forestal, como madera o como celulosa papel, pero el papel que necesitamos nosotros. Y para eso hay que sembrar árboles, que tengan la finalidad de terminar en esa industria. Y generar ese ciclo económico. Claro, como ocurre en otras partes del mundo. Uruguay, por ejemplo. No quiero poner los clásicos ejemplos de Chile ni de Brasil, sino Uruguay. Va a ver. Un país que ha crecido siempre, ha vivido siempre, explotando sus pastos, sus cereales, o en la venta de carne y cuero. Hoy en día, una de las industrias más importantes es la industria forestal. Casi el 12% de sus exportaciones proviene del producto del bosque. 12%. Cuando uno habla y dice bosques en Uruguay, pues es una pampa. No, porque tiene una visión de desarrollo sostenible. Ellos están sembrando árboles para poder obtener el recurso que necesitan. Por supuesto, y además de todos los efectos benéficos que tiene tener una plantación de árboles. En el Perú existen más de 8,5 millones de hectáreas con vocación forestal, ubicadas en la zona más deprimida de Perú, que es la región andina. Y el Estado no hace nada. Y uno le pregunta a las autoridades qué están haciendo, y dice, sí, estamos sembrando algunos árboles para el sostenimiento de las cuencas, para las quebradas, los taludes. Es otra cosa, completamente diferente. Entonces, el problema está en la visión de lo que queremos. Cuando hay una visión pueblerina, antigua, añeja, por supuesto, estamos mal. Manuel, quisiera que por favor nos amplíes un poquito tu señalado. Lo primero que hay que hacer, lo dijo, es una comunidad de ideas. ¿Podrías ampliar eso, por Exacto, favor? mira, y yo le comento porque A ver. yo tuve la suerte de trabajar en una época en la Comisión Agraria en el Congreso. Y decía la suerte porque me permitía reunir a muchos actores de este tema. Y a través de la Comisión Agraria convoqué autoridades de la Universidad Agraria, del Colegio de Ingenieros, de los diferentes organismos del Estado, Correcto. a hacer una mesa de trabajo referente al desarrollo de la forestación en el país, porque trae todos estos beneficios. Si hablamos que necesitamos nosotros desarrollar industrias de puestos de trabajo en la región andina, ¿qué se puede desarrollar? Claro. La forestación necesita, es cuestión de darle un tratamiento adecuado al uso y a la tenencia de las tierras, nada más, ¿no es cierto? Entonces, juntamos a la gente y les hablamos, pero la mayoría de personas que se reunieron tenían un lenguaje diferente. Eso. El Estado quería promover plantaciones, pero no de tipo industrial, sino de tipo de mantenimiento de cuencas o de taludes, ¿no? Que es importante. Se hacen en tierras comunales, tierras de todos y de nadie. Así y el es. mantenimiento no existe. Se saca 1 millón de plantones de un vivero y al final pues se subsisten 5.000. Porque en el camino se pierden, nadie los mantiene. Habría que Entonces, aplicar la no hay estadística. desarrollo. Ya. Porque si uno hace un desarrollo comercial de eso, pues genera puestos de trabajo. Entonces evitamos la migración ¿Cómo no? indiscriminada hacia la costa, ¿no? A ver. Es Jorge. importante lo que ha dicho Sí, fundamental. don Manuel Manrique respecto de esta falta de consenso. Ujú. O sea, si usted junta a 10 personas en un curso vinculado con el desarrollo sostenible del agro, es probable que 9 o las 10 tengan pensamientos diferentes. Así es. Eso Y originales. Y Eso. originales. O sea, copiamos todo. Eso. O sea, no tenemos creatividad, capacidad innovativa y ausencia de consenso. Porque la práctica institucional exige una práctica del consenso. Así es. Si no tiene esos elementos, todo va a ser un desorden. A cada ministro se le va a ocurrir hacer lo Sí, que cree sí. conveniente. Ese es un tema Es clave. un tema tradicional, pero tiene un origen eso. ¿Cuál es, según tu punto de vista? La evolución del atraso en el Perú. Ese es el Somos un punto. país atrasado. Así es. En consecuencia, el elemento del atraso fundamental en los países de América Latina normalmente es el desorden, que se convierte o se menciona como informalidad, pero en realidad es un desorden mental. Falta de conciencia indica ausencia de madurez en la persona para poder entender qué significa un programa de desarrollo en el futuro. Por eso que hemos hecho un programa hace ya 2 semanas, sino un poquito más, no menos, el cambio cultural. Y hemos tenido 3 expositores sobre ese punto sumamente importantes. He visto en lo que se envió como literatura en relación a lo que concibe dentro del desarrollo sostenible el componente cultural. Ujú. El componente cultural es el componente esencial. Por ejemplo, hay unas organizaciones que trabajan lo que es la evolución cultural para mostrar la diferencia entre la evolución de los países. El concepto de desarrollo en sí mismo es la evolución que sigue la sociedad en términos generales, y es una evolución económica, social, política, que en los países maduros o industrializados se visualiza
a través de una armonía entre todos esos componentes. Correcto. No son divergentes, sino son Así convergentes. Así es. En cambio acá pues tenemos Sí. políticas diferentes, Fíjate, economías diferentes, etc. En Canadá, recientemente he hecho un trabajo, un paper. En Canadá ya no es 3 columnas para el desarrollo sostenible. La 4ª columna que se está considerando en Canadá es la cultura. La cultura. Luis, ¿qué nos dices, por favor, sobre este tema? Sí. Digamos, en desarrollo de empresas para actividades de Sí, desarrollo sostenible. Indudablemente de que la cultura forma parte de los 17 objetivos que tiene claro. las Naciones Unidas. Así es, de los ODS. Así es. Entonces yo creo que son 169 metas que tienen prácticamente para los 15 años que hablé inicialmente. Ahora, indudablemente que lo que hacemos nosotros acá en los países todavía emergentes, ¿no? Subdesarrollados, Sí. emergentes, no estamos focalizando muy bien la parte de las inversiones a proyectos objetivos. ¿Por qué? Manuel acaba de señalar, por ejemplo, de Uruguay. Nosotros vamos a Uruguay y vemos pues prácticamente como si fuera un... En ese sentido también Finlandia, Manuel. Una Finlandia, parte de desarrollo de forestal ser- tremendo. cómo se ha desarrollado la parte de la forestación. Ya. Porque han comenzado, allí sí vale la pena sembrar. Acá, por ejemplo, en la entrega de minas que se hace, nosotros, y hay una tecnología, ¿no? Porque el impacto ambiental que se hace a cada uno de los proyectos, necesariamente tiene que verse toda la parte de la tecnología que hay para cada uno de los proyectos, Claro. y que no afecte, Así es. que no afecte el desarrollo social y económico de la población. Entonces, ¿qué hace la entrega de minas, por ejemplo? Después de reunir todos los requisitos tecnológicos, Las concesiones. inmediatamente, cuando se traslada de un lugar a otro, a la parte de la mina, están haciéndose sembríos, ¿no? Se siembran generalmente pinos, ¿no? ¿Por qué? Porque también le están sacando no solamente provecho a la madera, sino también hay un producto que se saca del pino, ¿no? Que es una especie de hongo que Ya. se exporta. Claro. Entonces yo creo que cada uno de estos proyectos, indudablemente, que tiene la particularidad del Perú de no ser un país que tenga una sola característica, ¿no? Nosotros tenemos varias, tenemos la sierra, la costa, la selva, y cada una de estas islas, yo estuve en Tambopata el año pasado, justamente en Madre de Dios, y para ir a llegar a Tambopata me demoré como 4 horas, ¿no? ¿Quién va a ir ahí a reforestar, como bien dice Manuel, ¿no? ¿Quién va a ir? Sí, es natural, Claro. pero sí hay una lesión de una minería informal, ¿no? Claro. Entonces Tremenda. Total, ¿no? Y no solamente allí, sino en muchos lugares del país. Entonces yo creo que los proyectos indudablemente sí tienen la garantía tecnológica para poderlos hacer. Lo que pasa es que ya sabemos que eternamente el problema es quiénes los explotan, ¿no? Porque sabemos nosotros perfectamente que los ingresos que entran al país por producto de una economía informal, que están en los bancos y todo lo demás, es el 30% del presupuesto público, ¿no? Así es. Efraín, ¿tú qué nos comentas sobre este tema, por favor? Bueno, yo quiero señalar lo siguiente, ¿no? El primer punto que uno tiene que tener en cuenta para mirar, ¿no?, cómo debe ser el país del futuro, cómo debe ser nuestro territorio, ¿no?, es plantear como premisa que tiene que haber un nivel de justicia como base central. Leía por ahí que dice que la definición de justicia es que cada quien haga lo que le corresponda hacer y que todos respetemos los derechos de los demás, ¿no? Eso es como base. Porque, digamos, a partir de allí es que uno puede señalar o precisar o hacer que se ejecute un proyecto, ¿no?, en el campo de la forestación, como dice, ¿no?, en el campo o de la minería, ¿no?, en el campo de la industria, y mirar que digamos, hacia el futuro, ¿no?, muchas de las cosas que nosotros tenemos van a perder vigencia, ¿no?, como lo hace Chile, por ejemplo. Ya lo está haciendo Chile, ¿no? O sea, Chile ya definió que tiene que haber una diversificación productiva, porque el tema del cobre, Chile tiene un plan al 2050. el tema del cobre es un tema, digamos, que Eso. va a colapsar, porque Claro. colapsa primero porque hay metales raros que van a reemplazar al cobre, como se están reemplazando muchas cosas, porque además
el cobre se va a agotar, porque se agota, ¿no? Entonces, creemos que un elemento central es mirar que tenemos que diversificar nuestra producción y mirar otros horizontes, ¿no? Veíamos un ejemplo en el doctorado, ¿no? Un señor que ha planteado un estudio, ¿no? De doctorado para una tesis para reactivar, masificar los andenes, ¿no? Nos parece maravilloso. Nos parece todos los maravilloso. andenes incaicos. Cultura ancestral, convergiendo con tecnología de futuro. Repito, conocimiento ancestral convergiendo con tecnología de futuro, que es lo que nosotros tenemos que plantear en toda actividad, porque de esa manera sacamos lo bueno que tenemos y podemos promover, ¿no? En las distintas, digamos, comunidades altoandinas y de la zona de la selva, ¿no? Desarrollos locales, desarrollos endógenos, que es lo que, digamos, debe ir a sumar para hacer el desarrollo nacional, ¿no? Desarrollo, digamos, ¿no? Territorial, marcado con los recursos que se tiene, ¿no? Pero respetando los cánones, digamos, que señalan la definición de justicia. Correcto. Jorge, por favor, antes que, digamos, intervengas, un poco la intervención que querías y de paso, de manera final, un mensaje para todas las personas que nos están mirando sobre el tema que Claro, sobre eso, justamente, ya quiero rematar porque creo que ya el programa eso es lo que termina, quiero, ¿no? por favor. Pienso que para plantearse un desarrollo o la posibilidad de un desarrollo que es bastante complicado y difícil en un país atrasado como el nuestro, es que tiene que fijarse en metas muy concretas, ¿cierto? Eso es usual. Pero más que eso, creo que hay necesidad de hacer una especie de desarrollo de consenso ideológico. Claro, por eso me gustó mucho O sea, la propuesta de Manuel, la comunidad de ideas. Esa comunidad de ideas, ¿cómo se logra? Exactamente, en su momento lo tiene que explicar a Manuel. Planes, hay cientos de planes, y todo el mundo cree que tiene la razón, porque solución. plantea, Todo el mundo piensa que tiene la solución. Yo he visto y he sido testigo de eso, ¿no? Entonces, no necesitamos un Mariátegui tampoco, ¿no? Uh-huh. En San Marcos se enseña Mariátegui hasta ahora, y eso es anacrónico, no sirve. Se requiere un breviario que oriente el futuro del país. Así es. De manera muy sencilla. Lo requerimos. De manera muy sencilla, ¿no? Este es el futuro del país en su proceso evolutivo. Nos queda tantos años para vivir en la tierra y el Perú marcha en esta dirección. Uh-huh. Existe una brecha evolutiva con los países industrializados que va a ser mayor, marcada. Si no hacemos nada, va a ser cada vez peor. Y aún hagamos algo. Aún no hagamos algo. Claro, el atraso es muy grande. El atraso es muy grande y además la tendencia es absolutamente divergente. Solo China y los países que están en el centro en transición, diríamos, podrían intentar, ni siquiera ellos pueden alcanzar el nivel de desarrollo cultural que tienen los países industrializados. Pero los países industrializados son los que nos miran, son los destructores además. Uh-huh. O sea, tu mensaje vital en 5 palabras, ¿cuál sería? 5 palabras sería arrancar de que se elabore ese documento del futuro del país. Futuro país. En segundo lugar, que se trabaje en zonas, actividades neurálgicas que son las que van a servir para preservar el país con sus recursos naturales. Entendido. En minería, en agua, en recursos renovables. Por favor, Luis, ¿cuál sería tu mensaje de cierre del programa? Mensaje a las personas que nos ven y que nos van a ver por el efecto multiplicador de cada uno de nosotros. Me parece excelente realmente que hayas hecho este programa, porque creo que el objetivo del desarrollo sostenible, que tiene que ser permanente y sustentable, porque así marca la primera ministra, creo que le pusieron este nombre por la Brundtland, ¿no? Brundtland, exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque están diseñados. Lo que yo no estoy de acuerdo realmente es de que en 15 años, bien decía el Papa Francisco, ¿no? Que en 15 años no vaya a convertirse en burocracia la teoría que se está planteando. No creo en el Perú en 15 años vayamos a terminar con la pobreza, el analfabetismo, que todos tengan trabajo. La desigualdad. La desigualdad. La desigualdad. Imagínate. Entonces yo creo, pero sí hay que creer en este proyecto.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque es humanista, Así es. porque busca la igualdad Ajá, de las personas. así es. Y entonces a todos nosotros nos corresponde realmente estar a la vanguardia de este tipo de pensamientos, que sobre todo nos ubica a nosotros en lo que decían nuestros colegas, ¿no? Ujú. En la justicia, Claro. en la justicia y la igualdad de las personas, Ok. ¿no? Muy bien, antes de darle la palabra, tú vas a estar para el cierre final, Manuel. Efraín, pero te comprometo, Jorge, para un programa especial, ¿sabes sobre qué? De lo que estamos conversando, sobre brechas y el impacto de esas brechas en el futuro país. Perfecto, estoy De antemano, trabajando en eso. ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Qué nos dices, Efraín, como Para mensaje realmente final bueno. para, digamos así, las personas que nos están siguiendo en el programa? Bueno, primero que una comunidad de idea como plantea Manuel, Sí, yo creo que ha dado el sacando de clavo. ellas las principales, las más jerarquizando, digamos. Que por genere dónde- consenso, eso. más Por bien. supuesto, por si no hay dónde- consenso estamos A todos. partir de ahí ya el proceso se invierte. Lo estamos viendo en la parte política. Muy No hay heterogéneo, todo el consenso. mundo Claro, piensa no hay que consenso. lo que crees Claro. correcto. jerarquizando por dónde empezar, y le tomo la palabra a Jorge, Enrique, sí, consenso principalmente de los grupos que deciden en el país, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión de las mayorías, ¿no? Yo creo que eso parte, y eso, digamos, es lo que nos debe llevar, ¿no?, al país deseado. Ok. Manuel, entonces tienes una parte sumamente importante como cierre de programa, pero tienes el tiempo necesario de 5 o 8 minutos para dos aspectos. Fundamentalmente, dar el mensaje a las personas que nos están siguiendo, pero antes, explícanos por favor cómo poder implementar esa comunidad de ideas, que es un tema central que ha salido del programa y ha sido tu idea justamente, y me parece Yo muy creo bien. que esa es justamente la parte más difícil, ¿no? Porque cada vez que nos reunamos todos para expresar nuestro punto de vista sobre un tema en común, vamos a terminar cada cual defendiendo una posición en particular. Claro, no vamos a llegar a un Yo, por consenso, ejemplo, ¿no? ya que las conversaciones son interesantes, pero si no hay también una confrontación de posiciones, no llegamos a nada Por concreto ni nada supuesto, positivo. claro. Yo, por ejemplo, yo no estoy muy convencido de que tenemos que retornar a nuestros ancestros. Ya. La parte andina se hacía antes con andenes porque había abundante gente en la sierra y se ocupaban de algo. Hoy en día, si yo quiero juntar a toda la comunidad para mejorar los andenes, me va a faltar mano de obra. Sin embargo, si yo la junto para hacer una represa, como es hoy en día la modernidad, la gente va a tener agua permanente, va a tener un Claro. cultivo clasificado, va a tener incluso planificado y vamos a poder manejar muchísimo más. Hay que hacer uso de los mecanismos de que la modernidad nos ha dado. De la época de los incas, ahora pasan más de 500 años. Planteando de una convergencia de Así es, tecnología claro. moderna con conocimiento central. Me No parece podemos importante. decir lo antiguo no sirve, ¿no? Me parece que eso es muy, digamos, Pero ya no podemos pescar el cabellito de Totora, pues tampoco. Yo les rogaría a ustedes A ver. que como la modernidad permite, retrocedan el programa y vean si yo he dicho que lo antiguo no sirve. No ha dicho. Hay que Eso usar no. las cosas modernas. Claro. Hoy en día, si usted va, por ejemplo, hoy en día usted a la parte andina, este programa Juntos, que repartió 100 soles a la gente, Sí. ha logrado un efecto increíble. Y con algo que parece anecdótico, ¿en qué gasta la mujer andina el primer gasto cuando recibe los 100 soles? ¿Sabes en qué? En cargar su celular. No para entretenerse, sino para comunicarse con la familia, sino para hacer importante, negocio. claro. Ha cortado la vida comercial en la sierra. Entonces la modernidad es lo que nos puede sacar a lo que decía acá Jorge, Claro. camino al desarrollo. Pero si vamos a Jorge, tu regresar- primo, Jorge, tu primo. Sí, pero yo decía que hay que respetar, por supuesto, porque eso va con la idiosincrasia, con la Ya. personalidad, con la gente. No le podemos plantear una solución ultramoderna a una persona cuya mentalidad y desenvolvimiento viene de atrás, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que cambiar. Yo cuando planteé, dije, una actividad económica diferente y sostenible, la forestal. Mira, Así si es. nosotros, por lo que han dicho alguien que se va a acabar el cobre en Chile, pero ¿se acaban los árboles? No se acaban los árboles, porque se ven a sembrar. Claro, a por sembrar, a supuesto. sembrar. Lo que pasa es que chocamos en esta propuesta, por ejemplo, con el mediatismo clásico del peruano. La gente que yo le explico esto, mire, sí, pero el árbol demora 20 años en crecer. Dios mío. Entonces, falta lo que dicen ustedes, una planificación a largo Por plazo. supuesto. Todos los países de Sudamérica tienen una política de desarrollo forestal. Sí. Yo le he puesto, uno de los países que faltaba era Uruguay.
porque tiene una pampa maravillosa, tiene una enorme producción de cuero y de carnes. Pero ha visto ahora justamente a una actividad de desarrollo sostenible y sustentable. Sostenible. Va a mejorar el medio ambiente, va a generar trabajo, va a generar riqueza, va a cambiar, va a poner las condiciones para lo que hablamos hace un momento, al ponernos preparados para el impacto del cambio climático. Entonces, esta actividad forestal en la sierra, en la zona andina, puede ser lo ideal, ¿no? Bueno, lo que han yo, por ejemplo, tengo terrenos en el Cusco, así que ya listo para poner los árboles. Miren, todos ponen el ejemplo de Porcón. 11.000 hectáreas sembradas en Cajamarca. 11.000 hectáreas. Unidas con todas las plantaciones forestales industriales, comerciales que se han hecho en el Perú, no llegamos pues a las 70, 80.000 hectáreas. No hay. Sin embargo, yo le dije, Uruguay tiene 500.000. Chile tiene 2.700.000. Brasil tiene 6.700.000. O sea, imagínense la cantidad de puestos de trabajo que se puedan generar en una actividad de este tipo. Hoy en día ya han cambiado las condiciones andinas, ¿no? Ya no existe la cantidad de gente que antes poblaba ese lugar. Hay problemas en la sierra para gente para que trabaje. Hay que generarles un puesto de trabajo. La minería trae recursos económicos al país, es cierto, pero genera pocos puestos de trabajo. Por supuesto. La agricultura y la forestación sí genera un puesto permanente. Si un árbol se muere 20 años, pues señor, tiene que haber una persona ahí al lado del árbol. Y va a generar un puesto permanente. No, pero hay árboles con menos tiempo que ya desarrollan. Por supuesto, ¿no? Ahora ya estamos hablando en términos generales, por supuesto. Y lo que estamos nosotros viviendo, cuando hablamos de los efectos de la modernidad, lo vivimos en la Amazonía. 150.000 hectáreas se pierden al año. Y aunado a la tala ilegal, pues, somos los principales depredadores de la Amazonía. Y nosotros no hacemos nada ahí. La región andina reclama una actividad permanente, constante, que genere lo que está el tema hoy día, desarrollo sostenible. Yo invito a que dejemos un tiempo la forestación. Pero falta que nos hable sobre la comunidad de ideas. Miren. ¿Cómo la ponemos en marcha? Yo decía que eso es más difícil, pero hubo un líder de que se le ocurrió juntar a la gente para que pongan sus temas. Se llama el Acuerdo Nacional. Pero nosotros ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque politizamos muchas veces las ideas. Exactamente. Y nos ponemos en contra de la gente que generó la idea. Nos ponemos en contra políticamente. Ahí está. ¿Qué más que tenemos que generar? Nada más hay que hacer uso de lo que tenemos. Miren, y había un tema interesante que eran los objetivos del milenio, ¿no es cierto? Sí. Que nos habíamos trazado. Yo escuché hace un momento acá, con mucho, a mi amigo del alma, Lucho Napá, que me decía que en 15 años no podemos eliminar la pobreza, pero sí se puede, señores. El Perú, en la década del año 2000, bajó en 20 puntos la pobreza, de 40 a 20. Ha sido reconocido internacionalmente. Por supuesto, internacionalmente. Hoy en día la extrema pobreza de Perú está en el orden de los 4.5. Es poco. En 10 años se puede eliminar. Es cierto que el analfabetismo en el Perú probablemente no se elimine, es cierto. ¿Por qué? Porque ya es difícil. Ya no podemos llegar a lugares tan recónditos de la Amazonía. O el paraje es también muy difícil llegar en la zona andina, sobre todo en el aspecto de las mujeres. Por eso es que siempre va a haber un porcentaje de analfabetismo. Eso no significa que nuestra población sea inculta o sea esté ajena a la modernidad, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Laira Tupa, una analfabeta en el Congreso, ¿no? O sea, tampoco hay que pensar que tenemos una carga pesada que no vamos a poder salir de la situación. O sea, tenemos una mochila, pero hay que pero la mochila ha sido llevada. Yo les comento que el 10 de octubre estoy en Chile con una delegación de muchachos universitarios que están haciendo un doctorado y vamos a Chile, justamente a la Garcilaso. Y ahí le comentaba y le decía, prepárese muchachos a recibir el halago de la ¿Qué programa van a hacer en Chile, por favor? Vamos a ver un tema de gestión pública, un tema de gestión pública chilena y de desarrollo sostenible. Y les he comentado a estos muchachos, prepárense a recibir el halago internacional. Nosotros no estamos muy acostumbrados a tener nuestros propios reconocimientos y merecimientos. Y cuando uno sale al extranjero, se sorprende que la gente dice, oye, que está bien está el Perú. Y está bien, yo lo veo de afuera por esto. Cosa que nosotros no identificamos, increíblemente. Y más nos apoyamos en la diferencia de nuestras opiniones, ¿no? De nuestra visión. En vez de pensar en lo que nos une,
Eso. Siempre estamos propicios a hablar de lo que... Bueno, pues acá nos une el futuro del país. Así es. Por supuesto. Luis, ¿cuál es la despedida tuya, por favor? Sí, yo no estoy en desacuerdo que cuando digo en 15 años es difícil, ¿no? Ojalá que en 15 años estemos nuevamente sentados con Manuelito diciendo que se acabó la pobreza en el Perú, ¿no? Porque yo sigo sosteniendo el crecimiento que tiene el país desde el punto de vista de su PBI, desde el punto de vista de su presupuesto, lamentablemente hace que cada uno de los sectores de la producción del país no tenga un crecimiento realmente a futuro que podamos decir, en 15 años vamos a erradicar la pobreza. No lo vamos a hacer. Ya está. Entonces, yo pienso de que, por eso mencionaba... Ya, pero pensando en los temas que nos une, futuro, ¿cuál es tu despedida del programa, estimado Luis? Mira, todo lo que hemos comentado acá, indudablemente, vuelvo a repetir, está dentro de los objetivos de las Naciones Unidas. Pero está la cultura, está la parte de la tecnología, claro, está los derechos de las personas, la inclusión, está todo prácticamente, está la educación, está la igualdad, está una serie de cosas. Pero yo creo de que justamente cuando menciono que esta es una visión humanista, porque no solamente estamos viendo la ecología, claro, estamos viendo la parte social y la parte económica del desarrollo de los pueblos. Entonces, es bueno, hay que mirarlo de cerca. Ojalá que dicen que hay 100.000 millones de dólares para poder desarrollar los proyectos a partir del 2020 para todos los países que están emergentes, ¿no? Ojalá que nos toque algo a nosotros. Esperemos. ¿De dónde viene? La despedida, Efraín, por favor. Mensaje corto pero a la yugular. Yo insisto en que debemos tener una plataforma de justicia para poder llevar a cabo, digamos, los proyectos puntuales que necesitamos para arribar a nuestro futuro. Correcto. Jorge, a ver. Sí, justamente en la parte de uno de los objetivos dice erradicar la corrupción y aplicar la justicia. Pero por supuesto, pues claro. Pero pronto y segura. Pero envíame bueno ahí, ¿no? Yo creo que no hay ningún punto que esté encima sobre el otro. Es cierto que tiene que haber tratamiento de justicia, es cierto, que tiene que haber también de igualdad e inclusión, ¿no? Por supuesto, la inclusión. Y cuando decía Lucho, miren, yo los invito, recuerden el anuncio que hizo PPK cuando salió. Dijo, yo en mis 5 años voy a eliminar la extrema pobreza en Perú. Porque está, como repite, 4.5, ¿no? Más o menos 1 millón de personas. Yo no se puede pensar nomás la cantidad de raciones que repartimos los programas al igual, más leche. Es mucho más que 1 millón. O sea, si efectivamente los recursos que se destinan llegan a donde deben llegar y no llegar a los bolsillos pues, de los presidentes regionales, ahí está, ¿cuántos miles de millones se han gastado ahí? Eso. La pobreza extrema estaría eliminada hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Conforme. Venezuela tiene $17.000 de ingreso per cápita, mayor que nosotros, mira la pobreza que tiene. Exacto. Entonces, no hay una equivalencia entre lo que es el ingreso. No hay una correlación necesaria, ¿no? Jorge, ¿cómo es la despedida del programa, estimado amigo? Tú has hecho muchos retos, y me parece muy bien. Pienso que es una gran responsabilidad la que tenemos para poder plantear una alternativa, ¿no? Debo mencionar de que es muy importante que hagamos uso de los recursos académicos. Eso. Para poder hacer... La academia tiene un rol tremendo. Este ensayo del futuro. Tremendo. ¿No? Porque todavía por ahí hay algunos puntos que necesitan explicarse adecuadamente. Por supuesto. El concepto de evolución a mí me apasiona particularmente y pienso de que si planteamos la evolución histórica del Perú hasta llegar al presente, el derrotero del futuro también nos será claro. Y podremos mirarnos con el resto de América, podremos mirarnos con el resto del mundo para ver en qué condiciones estamos y cómo podremos encontrar alternativas para superar problemas esenciales. ¿Cómo no? La existencia. No te olvides que tienes el programa ya Brechas y ahí va la explicación que acabas de hacer. Bueno, estimados amigos, quedo muy agradecido por la participación en este programa y espero que se haya entendido el mensaje. Queremos reforzar una red que soporte el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí nos van a tomar una fotito para el recuerdo.